Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Yumi Cha de la iglesia Hammam en Chuncheon. Yo viví cumpliendo la ley 333. 3 veces al día, dentro de los 3 minutos, cumplí esta ley de seguridad. Esta ley estuvo siempre conmigo desde el momento que me despertaba hasta el momento de irme a dormir, y por temor casi llego al final de mi vida. Sin embargo, me encontré con Jesús resucitado, quien es el mejor refugio. Quisiera compartirle mi testimonio de cómo mi vida está gozando de esta libertad. Desde pequeña fui muy miedosa. Me asustaba con el ruido del viento y no es que veía mal, pero cuando veía algo blanco pensaba que era un fantasma y transpiraba. Un día, cuando estaba en segundo grado, volví a casa y en el noticiero aparecían noticias sobre armas y espías en Corea del Norte. Y en ese instante pensé, ¿qué pasa si uno de esos espías entra a nuestra casa con un arma? Por eso, durante todo el día chequeé si estaba cerrada la puerta y antes de irme a dormir me fijé unas 10 veces si la cerradura estaba cerrada. Y esa noche soñé que los espías entraban a casa y amenazaban a toda la familia con sus armas y nos apuntaban la espalda con sus cuchillos. El sueño fue tan real que cuando me desperté no podía distinguir el sueño con la realidad. Y luego fui a la escuela con la cara pálida de terror. Un día sucedió un incidente que me dejó aterrorizada. La vecina de al lado, que le gustaba mucho escalar las montañas, quiso entrar a su casa por el balcón porque sus hijos se quedaron dormidos y no le abrían la puerta, pero se resbaló y falleció. Y eso sucedió justo al lado de mi cuarto de estudio. Desde ese entonces comencé a tener obsesión por la seguridad. Empecé a tener la costumbre de chequear constantemente desde que me despertaba hasta irme a dormir. Una vez que quería salir, tardaba media hora porque chequeaba la cerradura, la llave de gas y hasta ordenaba los calzados. Parecía una persona con demencia porque repetidas veces volvía a chequear lo mismo. Cuando me subía al bus, me acordaba de una escena en donde chocaba y se volcaba el bus. Cuando me subía al tren, me acordaba de una escena en donde se descarrilaba el tren y se volcaba. Y cuando iba a la pileta, me acordaba de la escena en donde me quedaba trabada la pierna en el canal de desagüe y me ahogaba. Y cuando iba al sauna, me acordaba de la escena en donde la puerta no se abría, me asfixiaba y terminaba muriendo. Y cuando iba al cine, mientras disfrutaba de la película, de repente pensaba, ¿qué pasa si de repente se prende fuego? ¿O si el techo se cae por donde tengo que salir? Por eso no puedo disfrutar nada. A donde vaya me aseguraba de la salida de emergencias y de cómo debía hacer frente a situaciones de emergencias, y así me lo memorizaba repetidas veces. Cuando estaba en octavo grado, casi me secuestran, por eso mi obsesión por la seguridad fue más grave. No podía dormir, por eso no pude tener una vida normal. Siempre estuve preocupada por la seguridad, estaba ansiosa y depresiva, y llegué a pensar en que si muero, todo esto terminaría. En mi diario personal solo está escrito cosas acerca de la muerte, y una vez fui a la terraza del departamento y miré hacia abajo. Y llegué a preguntarme, si muero, ¿realmente será el fin? Tuve curiosidad por el mundo y sobre qué habrá después de la muerte y empecé a leer muchos libros en relación a eso. Extrañamente encontré puntos en común de que la muerte no es el fin. ¿Será que la muerte no es el fin? Entonces, ¿qué hay después de la muerte? Realmente tuve mucha curiosidad. Pensé que si encontraba esa respuesta se iba a solucionar mi problema, por eso comencé a buscar diferentes religiones y me esforcé en la vida de fe. Debido a mi actitud, la gente me prestó mucha atención y fui seleccionada para el entrenamiento. Luego de eso ingresé a una organización religiosa que tenía una relación íntima con el mundo espiritual. Y participé de un campamento espiritual que organizaron ellos y vi de verdad un fantasma. Fue en pleno día, en un baño que estaba iluminado y estaba con mucha gente. Al ver la asistencia del fantasma que me estaba mirando, persiguiéndome y no desaparecía, no pude quedarme más en ese lugar. Si bien me fui, volví en peor estado. Luego de graduarme de la universidad, me encontré con mi esposo. La razón más grande por la cual decidí casarme con él fue porque analizaba sus objetivos y era bueno en artes marciales. Pensé que sería bueno tener a alguien que me diera pruebas objetivas y racionales para ayudarme a aliviar mis temores sobre lo invisible, y creí que él podría mantenerme salva con sus artes marciales y su cuerpo fuerte. Tuvimos un bebé y con mi esposo nos veíamos solo los fines de semana. Al criarla sola, no sabía cómo resolver las situaciones difíciles que sucedían, por eso viví estudiando los libros de crianza. Yo leía obsesivamente sobre los diferentes síntomas de enfermedades que surgen en los niños y sus tratamientos. Apenas el bebé se sentía mal, iba directamente al hospital.
Antes de que el médico vea al bebé, analizaba su perfil y lo observaba con láser en los ojos para ver si examinaba correctamente los síntomas del bebé. Luego, buscaba el hospital que administraba más antibióticos y analizaba cuáles son los efectos de ellos según su color, y de esta manera crié a mi hijo. Una vez sucedió algo que hasta yo pensé que me sobrepasé. Cuando vi mis registros médicos, descubrí que había ido al hospital durante 6 meses seguidos sin perder un día. Mi obsesión por la seguridad comenzó de nuevo en la crianza de mi hijo. Durante el día, varias veces me venía el pensamiento de que mi hijo se lastimaba, por eso no podía concentrarme en el trabajo, y aunque lo veía frente a mis ojos sonriendo, se me cruzaba la imagen de él lastimándose, por eso no podía tener una vida normal. Como odiaba esta situación, muchas veces me envolvía en las frazadas y lloraba hasta la madrugada. Yo viví como una persona loca. Sin embargo, no veía a nadie a mi alrededor que pudiera resolver este problema. Hasta que de repente pensé, ¿realmente Dios existe? Yo en ese momento solo anhelaba poder sostenerme de algo. Justo enfrente de casa había una iglesia católica, por eso me forcé estudiando las doctrinas y luego me bautizaron. Hasta que un día, a mi hijo mayor le salió sangre en la orina sin ninguna causa. Yo sentía que cuando mis hijos se enfermaban era el precio de algún pecado mío, por eso no podía mirar bien a Jesús quien estaba colgado en la cruz. Sentía que aquel Jesús que estaba colgado en la cruz siempre me reprochaba, y cada día era mayor el peso de pecado que tenía, por eso me forzaba a leer las palabras que aparecen en la Biblia católica y me forzaba a vivirlas. Pero aunque decía, no te emborraches con el vino, lo que lleva al libertinaje, no ofrezcan sacrificios ya que se ofrecen a los demonios, todavía veía gente bebiendo y ofreciendo sacrificios a sus antepasados, por eso estaba confundida. Porque no podía comprender a aquellas personas que no vivían según la palabra. Yo volví de nuevo al punto de inicio y comencé a preocuparme de la existencia de Dios. Pero un día, una de mis maestras en la escuela me habló de la resurrección de Jesús. Ella me preguntó, ¿cómo es que podemos creer en un Dios invisible? ¿Y cómo es que podemos saber que Jesús es Dios? Estas preguntas despertaron mis oídos. Cuando yo le pregunté, ¿usted sabe la respuesta? Ella inmediatamente me dijo, es la resurrección de Jesús. Por dentro me desilusioné. Y me dije, ¿la resurrección? Yo también sé que Jesús resucitó. Entonces ella contestó, saber la resurrección de Jesús y creer en ella es diferente. Jesús vino a esta tierra en forma de hombre conforme a las Escrituras, murió en la cruz por nuestros pecados en nuestro lugar y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Todas las personas mueren, pero solo Jesús resucitó. Por eso es que Jesús es Dios. Por la resurrección nos dio una evidencia para creer en el Dios invisible. El pecado es no creer en Jesús. Y me dijo que debía arrepentirme de este pecado ante Dios y que debía recibir a Jesús en mi corazón como mi dueño y que así recibiría la salvación e iría al cielo. ¿Que el pecado es no creer en Jesús? No tenía sentido esas palabras si el pecado tenía muchas variedades. Por eso ella me buscó un versículo de Juan y me dijo que el pecado básico es no creer en Jesús. Mi enfoque comenzó a centrarse en Jesús. Quería saber quién es realmente Él y quería estar segura si la resurrección de Jesús era real. Yo hasta ahora siempre estaba preocupada por la existencia de Dios, pero no pensé acerca de Jesús. Pero aquel Jesús era Dios y aquella resurrección de Jesús que solo escuché de palabras fue un hecho histórico real. Fui a la biblioteca y busqué la Biblia, libros históricos, libros de bibliografías, enciclopedias, y en una de esas encontré un registro de un historiador llamado Flavio Josefo que no creía en la existencia de Dios. Mi corazón se palpitó al ver que ese hombre que no creía juntó muchas evidencias acerca de Jesús y la resurrección. ¿Qué es esto? ¿Jesús realmente resucitó? Entonces, Él realmente es Dios. Fue un momento en donde pude ver claramente la existencia de Dios que tanto busqué. Jesús fue una persona real. Como está profetizado en el Antiguo Testamento, Jesús vino a esta tierra, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y Él era el Dios vivo. En Hechos de los Apóstoles, los discípulos que vieron a Jesús resucitado confesaron con valentía que no podían parar de decir lo que habían visto y oído. Esto es porque vieron realmente la resurrección de Jesús. Yo, al poder creer todas las palabras de la Biblia por la resurrección de Jesús, me sentí muy aliviada. Me encantaba adorar y tener compañerismo junto al cuerpo de la iglesia, que se había convertido uno a través de la resurrección de Jesús. Ir a la iglesia era como si me fuera de vacaciones. Pero esa alegría duró un momento por los problemas que me surgían. Porque estaba viviendo separada de la palabra mientras luchaba con mis posesiones,
tiempo esposo, mis hijos, los estudiantes y sus padres. En la iglesia habían muchas personas que estaban en peor situación que yo. Ellos, sin importar las circunstancias, estaban viviendo con alegría, pero yo no podía. Y comencé a preocuparme seriamente. ¿Dónde habré estado mal? Yo estoy segura de que creo en la resurrección de Jesús y también me arrepentí. Hasta que un día, la líder de la pequeña iglesia me preguntó, Yumi, ¿crees en que Jesús resucitó? Y yo le respondí que sí. Entonces ella me preguntó de nuevo, entonces, ¿qué relación hay entre Jesús y vos? Yo no pude decir nada. Yo pensé que estaba creyendo realmente en la resurrección de Jesús. Pero para mí la resurrección era un episodio de la historia y en mi vida no tenía ninguna relación con Jesús. Conocer es diferente a creer. Aunque sepa, puede suceder que no crea. Aunque sabía que la resurrección de Jesús era un hecho histórico, la imagen de Josefo, que no creía en Jesús, era mi misma imagen. Luego de eso me di cuenta por qué Jesús resucitó. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Jesús no era un niño en brazos de María que no podía hacer nada, ni tampoco era un humano débil muerto en la cruz. Él había muerto y vuelto a vivir para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Amén. Él era dueño de todo el universo, Rey de Reyes y nuestro gobernador. Rendirme delante de Él era algo seguro. Yo era como un fariseo. Por fuera decía que estaba mirando a Dios, pero en la centralidad de mi corazón, yo era mi dueña. Yo tenía mi propio estándar y estaba llena de fuertes convicciones. Por fuera podía parecer limpia, pero la centralidad del corazón estaba por encima de Dios. Aquella persona que no quería tener en cuenta a Dios en su corazón era justamente yo. Dios había enviado a su único hijo para perdonar todos los pecados que había cometido cuando yo quería ser Dios y resucitando se había hecho mi dueño, pero yo justamente no estaba creyendo en aquel Jesús como mi dueño. Yo seguía queriendo ser Dios. Yo era el rey. El pecado de no creer en Jesús era el pecado más temeroso. Era el delito más grande hacia Dios. No podía no arrepentirme delante de Él. Todos los pecados que cometí hasta ahora, Jesús lo había cargado. Pero yo no creí en Jesús. Me sentí muy dolida y arrepentida. Luego supe por qué sufrí tanto hasta ahora. La razón por la cual sufrí era porque Jesús no era mi dueño, que me amó más que su propia vida. Como mi vida era mía, quería protegerla a mi manera. Por eso todo me había sido difícil. El temor, la preocupación, todo era resultado de ser la dueña de mi vida. Las consecuencias del pecado de no creer en Jesús como dueño eran así de temerosas. Me arrepentí de haber sido dueña y de no haber creído en Jesús y recibí a Jesús como el dueño de mi corazón. Amén. Luego recibí un gran gozo, paz y libertad que no puedo explicar con palabras. Yo tengo 2 hijos. Mi primer hijo leyó un libro acerca de fantasmas y tuvo miedo que no le permitió hacer una vida normal. Al ver eso sentí que estaba viendo mi infancia, que me dolió mucho el corazón. Por eso le compartí el Evangelio y él recibió a Jesús como su dueño de su corazón. Recientemente pasó por el mismo temor al que tuve, pero fue capaz de vencerlo sosteniendo a Jesús como su Señor. Cuando vi esto, estaba muy agradecida a Dios. Mi segundo hijo comenzó las clases hace poco y se tropezó el pie en las escaleras que le tuvieron que coser 8 puntos debajo del ojo derecho, pero no lloró ni una lágrima, sino que estuvo firme. Luego de que terminara la operación, por curiosidad le pregunté, ¿oraste? Y de los labios de él salieron, oré para que papá crea en Jesús. Yo pensé que por el miedo a la operación él iba a orar. Dios, haz que no me duela, haz que termine rápido la operación. Pero mi corazón se derrumbó al ver que más que eso por su dolor, oró pensando primero en el alma de su papá. En ese momento me acordé de Jesús, quien dejó toda su gloria del cielo, se hizo hombre y por una pecadora como yo, tomó el camino de la cruz. Jesús también me había hecho lo mismo. En medio de ese gran sufrimiento, Él oró solo con el corazón de querer salvar a un alma. Él nos amó hasta su muerte. Frente al amor de aquel que dio su vida, mi corazón se desmoronó nuevamente. Antes de creer en Jesús, era una persona que no podía hacer una vida normal por la obsesión a la seguridad. Sin embargo, al recibir a Jesús resucitado como dueño de mi corazón, desapareció todo temor.
Yo pensé que decidir en el corazón delante de Dios era vivir de la mejor manera, trabajando esforzadamente para el Señor. Pero lo que Dios deseaba era mi corazón. Al confesar que entrego completamente mi corazón al Señor, descendió en mí una paz indescriptible. Yo era alguien que siempre estaba temblando y que se dejaba llevar por las circunstancias, pero ahora, aunque vea cualquier dificultad, no tambaleo para nada. Eso es porque en mi corazón el dueño es Jesús. Yo habría vivido una vida infernal debido al miedo hasta el día de mi muerte, pero Dios me permitió vivir una vida celestial dentro de Jesús resucitado. Te amo, Dios. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.